Hola mis reinas, bienvenidas a este vídeo en el que nos vamos a la casa de perfumería de Valentino. Y hoy nos toca conocer una nueva versión del perfume Born is Roma. Ya sabemos que desde que presentaron esta nueva versión dentro de la colección Valentina, los últimos años nos vienen presentando cada uno de ellos una nueva edición especial. Y yo creo que vienen, aunque las se pueden usar todo el año, ya vemos que vienen muy de cara a lo que es la primavera-verano. Y este viene perfecto. Vamos a ver cómo es Born is Roma Coral Fantasy. Aquí lo tenemos. Es un eau de toilette, un eau de parfum y está en 50 mililitros. Aquí está. La cajita, pues igual que las anteriores versiones, solo que parece un poquito más tono coral. Seguro que vosotras lo conocéis porque muchas veces hay labiales con ese tono coral, que no es del tono todo naranja, sino un poquito entre naranja, rosa raro. Bueno, vosotras me entendéis. Aquí está lo que es la botella, es una preciosidad. A mí me encanta esta sensación de las tachuelas, esta forma de cristal en la botella es auténticamente preciosa. Este tiene tapón al ser de 50 mililitros. En otros tamaños creo que tiene para presionar porque tiene una argollita de estas que se le quita y presionas. Bueno, vamos a leer las notas y ya comenzamos. Este perfume es del año 2022 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de quick, de kiwi y naranja brasileña, notas de corazón, rosa, almizcle, ambreta y jazmín de la India, y notas de fondo, almizcle blanco y cedro de Texas. Bien. Bueno, eau de parfum tiene una intensidad sobre todo media. Al principio sale un poquito más intenso por esa difusión de los aromas más frescos del perfume. Pero sobre todo, intensidad media que a partir de unas 3 horas empezará a verse un poquito ya, empieza a relajarse. Pero bien, duración alrededor de las 6-7 horas. No está mal, uno de parfum, fresquito. Eso sí, como ya os digo, a partir de las 3 horas ya vamos a notar que se empieza a suavizar. Pero al final de las horas pues se te queda como un body mist con tono frutal, rico y fresquito. Bien, desde luego está claro que nos han querido presentar este rico perfume como un perfume de verano, fresco, desenfadado, un tanto de sport, pero sin duda para refrescar y gustar mucho cara al verano. Digo lo de gustar mucho porque no es un aroma absolutamente nada complicado. Sus aromas o la primera impresión que te llega es que huele muy rico, huele frutal, fresco, cítrico, a la vez que dulcecito y huele muy bien. En ese caso, ¿a qué huele? Bueno, pues nos encontramos con un perfume que desde luego entre ese aroma de kiwi y naranja nos encontramos una sensación que es fresca, frutal, con un poquito sensación de cítrico, pero al ser dos notas frutales, lo que hacen es darte una sensación mucho más carnosa. No es lo mismo que si fuera un aroma de limón, de pomelo. No, en este caso estas dos frutas le dan una sensación muy rica y por supuesto da sensación de que lo han endulzado, porque efectivamente cuando lo hueles dices, bueno, sí, huele a fruta, pero huele a frutita dulce. Los tonos de las flores que nos plantean las podemos sentir un poquito más adelante, pero creo que aquí lo más importante van a ser sin duda esos tonos frutales de los que se representa en este perfume. Tanto los tonos de jazmín como de los de la rosa vienen desde el inicio como sobrevolando los aromas frutales y luego poquito a poco los podemos sentir un poquito más. Es posible que a partir de las 2 horas la rosa se pueda sentir un poquito más. Pero vuelvo a decirlo, son las frutitas dulces de este perfume lo que más le representa. Al final del perfume, y aunque nos pongan que es un perfume con cedro de Texas o lo que nos quieran poner, realmente lo que se nos queda en la piel es una sensación
Diría que ahí ya sí es como un poquito ese agua de rosas, un poquito floral, ya muy tenue, ¿no? Ese ras de piel que se nos queda, pero con una sensación más floral de lo que nos encontrábamos al inicio, ¿no? Es como si tratara de llevarnos esa madera como fijador del perfume junto con los almizcles que utiliza para llevarnos un perfume que, claro, entre que es frutal cítrico, porque tanto el kiwi como la naranja tienen esa parte cítrica que se puede evaporar pronto. Y las flores que nos plantean. Entonces, seguramente si no le hubieran puesto estos fijadores naturales, aparte del par de fijadores sintéticos que suelen llevar los perfumes, pues si no, el perfume podría evaporarse pronto. Pero en este caso, gracias a todo esto, nos ayuda a que sea un fresco cítrico frutal que permanece bien en la piel. Lo que os decía, aparte de esto, es el tipo de perfume que dices, huele rico. Una grandísima novedad no es, porque no es que sea, a ver, no es que vayamos a encontrar exactamente perfumes idénticos y súper mega iguales, no. Pero en el mundo de los perfumes frutales tampoco es que sea una máxima novedad. Pero nos lo presentan en este plan y yo sé que lo bueno que tiene es que no es complicado el olfato. No se han roto mucho la cabeza. Ahí es lo que yo critico, ¿no? Que me gusta ver cositas nuevas, cositas que nos rompan un poquito de esquemas. Pero sí que es verdad que este tipo de perfumes, pues esto al final no lo utilizo yo, esto lo termina utilizando mi hija, que se ha gastado todos los perfumes de los Born in Roma, sobre todo de cara al verano. Y este va a ser otro. Yo creo que en eso es la parte buena que tiene, que no es un tipo de aroma de los que dices, te lo tienes que pensar, es complicado, tiene este tipo de nota que es difícil tal y que cual. No, realmente es un tipo de perfume que si lo pruebas en la perfumería te gusta. Una compra a ciegas no es complicada, o incluso si lo regalas a ciegas no es complicado. En ese sentido, bien, porque facilita muchas cosas en ese sentido. Sí es verdad que creo que en este sentido Valentino está jugando una baza yendo mucho hacia los consumidores más jóvenes, porque en este caso sí que es también ese tipo de perfume que se lo puedes comprar, le va a gustar a chicas muy jóvenes. Dulcecito, fresco, frutal, sin complicaciones, que huele bien, que sienta bien a primer olfato. Así que en ese sentido está logrado. Y aunque a mí me gustan perfumes un poquito más traviesos y más complicados, pero yo sé que este perfume es el que le va a gustar, el que más le gusta a mi hija. Es que esta línea a mi hija Marina, que ya la conocéis en el canal, le súper encanta. Entonces este va a ir directo para ella. Le encanta además ir probando los distintos Valentino que salen año a año. Así que bueno, conclusiones con este perfume. La calidad es media, está bastante bien. Va a ser un perfume súper fantástico para lo que va a ser la temporada de verano. Esa parte más fresquita, yo este lo reservaría para cuando entre el verano y los días de calor. Femenino, totalmente. No me da una sensación masculina, sobre todo porque las frutas que le acompañan están bastante endulzadas, por lo cual este directamente para las chicas, femenino. Edades, todas. Efectivamente, es un tipo de perfume que yo sé que esto se lo regalas a una niña de 9 años y a una señora de 80 años y les va a gustar por igual. Y luego, por supuesto, que lo disfrute quien más le guste y quien más, pues eso. ¿Qué más? No lo veo un perfume de momentos especiales. Este va a ser para mi opinión, es un perfume de sport, de uso diario. Llega el verano, me voy con las amigas, me tengo que ir de compras, tengo que ir tal. Lo utilizas. Para momentos especiales, otras gamas, otras líneas. Este es un perfumito que lo puedes usar en cualquier momento, que va a ser muy rico y refrescante para el verano y sin más complicaciones. Así que dentro de lo que es esa línea, como yo digo, además habrá personas, a mí, bueno, digo ni fu ni fa, huele rico, huele bien, pero ya sabéis que busco siempre un poquito más.
pero yo cuando lo pruebo digo, este va a gustar fijo, porque los aromas que tiene son fáciles, son ricos. A primer olfato, ¿me entiendes? Y así en ese sentido, súper bien. También os digo una cosa. De la colección, viendo el masculino y el femenino de los Coral Fantasy, me ha gustado más el masculino. El de chico huele que es un vicio de perfume. También tenemos la reseña, ¿vale? Bueno, pues nada, como siempre, a seguir descubriendo. Este es de esos perfumes que cuando me preguntáis, un perfume para mi hija, tal. Mira, a mi hija esta línea de perfumes le encanta. Dulcecitos, ricos, muy vistosos, les gustan mucho porque además cuando salen y se juntan con las amigas y tal, se lo dicen. Entonces, la línea de Born in Roma, si queréis empezar con un regalito especial y tal para que vuestras chicas tengan sus primeros perfumes, mi experiencia es que estos perfumes son ideales para ellos. Bueno, amores, aquí os dejo y por supuesto cuando tengas ocasión de probarlo, cuéntame qué te parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.